Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una herramienta fundamental en el cuidado de los pacientes, la escala de valoración de Braden. Así que si eres estudiante o profesional de la salud, en este video te voy a explicar todo lo que debes saber sobre esta escala de valoración de forma dinámica, fácil y sencilla. Y por supuesto vamos a realizar algunos ejercicios. Así que vamos a iniciar. La escala de Braden es una herramienta estandarizada que sirve para evaluar el riesgo de que un paciente sufra de una úlcera por presión, también conocidas como escalas. ¿Qué es la escala de Braden? Fue desarrollada por Barbara Braden y Nancy Braxton en los años 80 y es ampliamente utilizada en hospitales y centros de salud en todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo de la medición de este riesgo? Como lo hemos mencionado, el objetivo general de esta escala de valoración es evaluar el riesgo de que en un paciente aparezcan úlceras por presión o las famosas también UPP. Las puntuaciones de la escala de Braden varían de 6 a 23 y las puntuaciones más bajas indican un mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión. En conclusión, lo que nos va a permitir es identificar de manera oportuna los factores de riesgo y así prevenir la aparición de las úlceras por presión. ¿Cómo se clasifican las úlceras por presión? Las úlceras por presión, también conocidas como escaras, son alteraciones o lesiones de la integridad de la piel que se producen en personas que permanecen por largos periodos de tiempo en una misma posición. Y se clasifican en 4 etapas según la gravedad y van desde enrojecimiento superficial hasta daño tisular profundo. Estadio 1. La piel todavía está intacta, pero presenta un enrojecimiento o irritación, eritema. Muy importante como signo es que si la presionas no se pone pálida como el resto de la piel y además presenta un aumento de la temperatura, es decir, esta piel se siente más caliente. Estadio 2. La piel ya está dañada, se puede ver ulcerada, raspada o ampollada, es decir, ya hay una lesión evidente, no es solo el enrojecimiento. Estadio 3. La lesión ya superó la piel propiamente dicha y el tejido subcutáneo está dañado. El aspecto de la herida en este estadio es como si se tratara de un cráter y ya son evidentes las tunelizaciones. Estadio 4. La úlcera es profunda y son visibles los músculos, huesos y tendones. Como en el estadio anterior, están presentes las tunelizaciones, el desprendimiento de algunas capas en esta herida, pero además de eso se evidencia tejido necrótico, es decir, que evidenciamos tejido de color negro y costra. Existe también un estadio que clasificamos como indeterminable en algunas instituciones prestadoras de servicios de salud y es cuando la úlcera presenta exudados, esfacelos, escaras y necrosis que dificultan visualizar la profundidad de la úlcera, de tal manera que es imposible clasificarlas dentro de los 4 estadios anteriores. ¿Cuáles son los parámetros que evalúa la escala de Braden? Percepción sensorial. La percepción sensorial evalúa la capacidad del paciente para sentir y responder al malestar causado por la presión. La calificación será de 1 si la percepción sensorial está completamente limitada, es decir, si se presenta un nivel de conciencia disminuido o un nivel de sedación, no reacción ante el dolor y por supuesto una disminución en la capacidad sensitiva. Calificación de 2 si la percepción sensorial es muy limitada, es decir, si reacciona solo ante el estímulo doloroso, si no comunica malestar y si hay déficit sensorial. Ligeramente limitada con una puntuación de 3 si reacciona ante órdenes verbales, si no siempre comunica el malestar y si hay alguna dificultad sensorial. Y calificación de 4, sin limitaciones, si responde a órdenes verbales y sin déficit sensorial. Aquellos con daño neurológico o bajo nivel de conciencia tienen mayor riesgo. El segundo criterio es la exposición a la humedad. La humedad prolongada, como la causada por sudoración o incontinencia, debilita la piel y la hace más vulnerable a lesiones. Así que calificarás en 1 si está constantemente húmeda, cuando se detecta humedad cada vez que se mueve o se gira el paciente. Calificación de 2 cuando esta exposición es a menudo húmeda, cuando la ropa de cama se ha de cambiar al menos una vez en cada turno. Calificación de 3 si es ocasionalmente húmeda, cuando hay que cambiar la ropa de cama una vez al día, o raramente húmeda con una calificación de 4, cuando la ropa de cama se cambia según la rutina. Tercer criterio, actividad. Este parámetro evalúa el nivel de actividad física del paciente. Si está encamado, califica como 1.
Si está en silla o se puede sentar, califica como 2. Si deambula ocasionalmente, coloca una puntuación de 3. Y se deambula frecuentemente, al menos 2 veces al día y dentro de la habitación al menos 2 horas, califica como 4. Por supuesto que los pacientes con problemas de movilidad tienen mayor riesgo de sufrir una úlcera por presión. Cuarto criterio, movilidad. La movilidad mide la capacidad del paciente para cambiar de posición de forma independiente. Califica con 1 si está completamente inmóvil. Califica como 2 si es muy limitada, con puntuación de 3 si es ligeramente limitada y con puntuación de 4 si no tiene limitaciones. Aquellos que no pueden moverse necesitan más vigilancia. Quinto criterio, nutrición. Una buena nutrición es clave para la salud de la piel. Coloca un punto si es muy pobre, es decir, si son menos de 2 porciones, un tercio del alimento regular, la imposibilidad de consumo de proteína o si el paciente está en ayunas, tiene dieta líquida o la administración de suero supera los 5 días. Probablemente inadecuada con 2 puntos. Si existe la posibilidad de 3 porciones pequeñas de alimentos, si puede consumir proteína, pero con una equivalencia de la mitad del alimento regular o si recibe menos que la cantidad óptima de una dieta líquida o por sonda nasogástrica. Coloca una puntuación de 3 si es adecuada, es decir, que pueda consumir 4 porciones pequeñas de alimentos, el consumo de proteína y además de eso un poco más de la mitad de los alimentos. O si recibe nutrición por sonda nasogástrica o por vía parenteral. Y por último, coloca 4 puntos si este paciente tiene una nutrición excelente. Es decir, si puede consumir más de 4 porciones de alimentos, sus alimentos regulares de manera normal y si come entre horas y no requiere ningún tipo de suplemento. Y en definitiva, los pacientes con alteraciones de sus procesos de nutrición tienen más riesgo de sufrir de úlceras por presión. Por último, en el criterio número 6 tenemos la fricción y el cizallamiento. Este parámetro evalúa los daños causados por el roce o el movimiento de la piel sobre una superficie. Coloca una puntuación de 1 si existe problema presente, es decir, que requiere de moderada a máxima asistencia para ser movida. Si el problema es potencial, quiere decir que el paciente se mueve débilmente y requiere mínima asistencia. Coloca una puntuación de 3 si no existe este problema de fricción y cizallamiento, es decir, que el paciente se mueve en la cama y en la silla con independencia. Para este criterio no existe puntuación de 4. Recuerda que las técnicas adecuadas de movilización de pacientes pueden marcar la diferencia. ¿Cómo se interpreta la puntuación? Cada parámetro tiene una calificación que puede ir de 1 o hasta 4, excepto fricción y cizallamiento como lo acabamos de ver, que va solo de 1 a 3 puntos. Es así como la suma de estos 6 criterios pueden obtener en cada uno de los pacientes una valoración que puede ir desde 6 puntos hasta 23, siendo el menor valor el mayor riesgo de sufrir una úlcera por presión. Será entonces un riesgo alto si el paciente tiene 12 puntos o menos. Moderado si el paciente presenta 13 a 14 puntos o un riesgo bajo si el paciente presenta en estándar de 15 a 16 puntos si es menor de 75 años o si tiene de 15 a 18 puntos pero es mayor o igual a 75 años. Ten en cuenta obviamente que en algunos pacientes se podrán presentar también puntajes más altos. Hagamos juntos entonces algunos ejercicios para aplicar esta valoración. ¿Qué puntaje le darías a los siguientes casos? ¡Vamos a jugar! Muy bien, vamos a poner mucha atención entonces a cada una de las descripciones de las condiciones clínicas, signos y síntomas de los siguientes pacientes para ver qué puntaje le asignamos en cada uno de los criterios y finalmente cuál es el riesgo que detectamos. Vamos con el caso número 1. Es un paciente en la unidad de cuidados intensivos, tiene 65 años y está en un posoperatorio de cirugía cardíaca, puntualmente un bypass coronario. Está estable pero con ventilación mecánica asistida y con sedación parcial. Mucha atención, solo responde a estímulos dolorosos, tiene incontinencia, está totalmente inmóvil y tiene desnutrición moderada y un riesgo moderado también de fricción y cizallamiento. Vamos entonces a ver la escala de Braden y qué puntajes vamos a asignar.
Vamos con percepción sensorial. Ya sabemos que responde solo a estímulos dolorosos, así que nos vamos con un puntaje de 2, muy limitada. Humedad, vamos a asignarle en humedad, pues solo nos dieron el detalle, ¿cierto? De que tiene incontinencia, pero digamos que no hay una descripción adicional. Entonces vamos a irnos con un puntaje de 3, es decir, ocasionalmente. En actividad vamos a darle puntaje de, ¿ustedes qué dicen? 1, ¿cierto? Un paciente que está encamado. En movilidad, en concordancia con la actividad, también vamos a darle completamente inmóvil, porque en la descripción del caso también está completamente inmóvil, 1. En nutrición vamos a irnos con 2, probablemente inadecuada. Y en fricción y cizallamiento vamos a irnos con también un puntaje de 2, que es un problema potencial. ¿Listo? Vamos a sumar entonces percepción sensorial 2, humedad 3, actividad 1, movilidad 1, nutrición 2 y fricción 2 para un total de 11. ¿Cómo lo clasificamos? Muy bien. El riesgo de úlcera por presión que tiene este paciente es de un riesgo alto. En el caso 2 tenemos un paciente en el servicio de oncología, tiene 52 años, está diagnosticada con un cáncer de colon en fase terminal, está post-quimioterapia, fatigada y con movilidad limitada. Responde normalmente a estímulos, tiene incontinencia, camina con ayuda, puede mover la mayoría de las partes del cuerpo, pero con dificultad. Buena ingesta oral, ligera pérdida de peso y riesgo moderado de fricción. Veamos entonces los puntajes. Vámonos con percepción sensorial. Yo le colocaría el siguiente puntaje. Vamos a ver, pensemos ustedes qué dicen, a ver si estamos de acuerdo. Yo le daría 4 puntos, es decir, sin limitaciones en la percepción sensorial. Vámonos con humedad. ¿Qué puntaje le darías a la humedad? Yo le colocaría ocasionalmente húmeda. En actividad, vámonos con actividad, encamado, no. Le colocamos en silla o deambula ocasionalmente. Yo le dejaría en actividad un puntaje de 2, en silla. En movilidad le colocaría 2 también de puntaje, es decir, muy limitado. En nutrición, miremos a ver, muy pobre, probablemente inadecuada o adecuada. Ahí en la descripción del ejercicio está. Dice que tiene buena ingesta oral. Yo le colocaría un puntaje de 3, es decir, adecuada. Y en fricción y cizallamiento, pues también nos indican en el caso que tiene riesgo moderado de fricción, así que me iría con un puntaje de 2. ¿Cuánto nos da esa suma del ejercicio? Percepción 4, humedad 3, actividad 2, movilidad 2, nutrición 3 y fricción 2. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da esa suma? Muy bien, nos da 16. Así que el riesgo de esta paciente, el riesgo de sufrir de una úlcera por presión, es de riesgo moderado. Caso número 3, tenemos un paciente en el servicio de geriatría, hombre de 80 años, con demencia avanzada, con una confusión constante y dificultad para movilizarse sin ayuda. Responde a estímulos dolorosos, pero no verbaliza, ocasionalmente incontinente, camina pero con ayuda, pero sin mucha capacidad. Además de eso tiene una movilidad limitada, ingesta limitada también de alimentos y un riesgo moderado de fricción. Vámonos entonces según la escala de Braden, percepción sensorial. ¿Cuánto le darías en percepción sensorial? 1, 2, 3 o 4. Yo le voy a dar un puntaje de 2, es decir, muy limitado. Vámonos con humedad. ¿Cuánto le damos en humedad? Esa exposición. Yo le daría un puntaje de 2, es decir, a menudo húmeda. Vámonos con actividad. Yo le daría 2 puntos, muy bien. Y en movilidad también le daría limitada, muy limitada, perdón, 2 puntos. En nutrición, le damos muy pobre o probablemente inadecuada. Yo le daría un puntaje de 2 para probablemente inadecuada. Y en fricción y cizallamiento también 2 puntos. Bueno, de acá muy sencillo cuánto nos da esa suma, ¿cierto? Porque cada uno de los criterios nos dio 2 puntos, es decir que el puntaje total es de 12. Así que el riesgo de que este paciente sufra de una úlcera por presión es un riesgo alto. Muy bien. El cuarto caso es una paciente en el servicio de medicina interna, es una mujer de 40 años con esclerosis múltiple,
en remisión, pero en este momento con debilidad muscular progresiva y movilidad reducida, por supuesto. Sin alteraciones de percepción, sin incontinencia, pero con sudoración nocturna, camina con dificultad, tiene movilidad reducida, pero buen estado nutricional, sin pérdida de peso significativa y con un riesgo moderado de fricción. Veamos entonces según la escala qué puntaje vamos a darle. Percepción sensorial. Bueno, pues aquí ustedes cuánto le darían a esta paciente. Yo le daría 4 puntos, es decir, sin limitaciones. Para humedad, ya nos dijeron que no tiene incontinencia, pero sí tiene sudoración nocturna, así que yo le daría un puntaje de 2, es decir, a menudo húmeda. En actividad también le daría 2 puntos. En movilidad, le damos completamente inmóvil, muy limitada, ligeramente limitada. Yo le daría un puntaje de 2, muy limitada. Nos dice el ejercicio que tiene una movilidad reducida, ¿cierto? Y que camina pero con dificultad. En nutrición, pues según las características del caso, yo me iría con 4 puntos, ¿cierto? Con excelente, no hay problemas del proceso de nutrición como tal en este paciente. Y en fricción y cizallamiento me iría con 2 puntos. Porque el ejercicio nos dice que tiene un riesgo moderado de fricción. Percepción 4, humedad 2, actividad 2, movilidad 2, nutrición 4 y fricción 2. Eso nos da una suma de, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? 16. Excelente. El riesgo de sufrir de una úlcera por presión de esta paciente es un riesgo moderado. El caso número 5 es un paciente en el servicio de neurocirugía, un hombre de 45 años con un posoperatorio de cirugía de columna lumbar, con dolor significativo y un reposo absoluto recomendado. Responde a estímulos verbales y dolorosos, no tiene incontinencia, pero sí sudoración. Está totalmente inmóvil debido al reposo y por supuesto a este tipo de cirugía, y el estado nutricional es adecuado, aunque hay pérdida del apetito. Tiene un riesgo moderado de fricción. Vámonos a revisar entonces qué puntaje le daríamos según la escala de Braden. Percepción sensorial. Entonces, ¿será que le damos un puntaje de 1, de 2, de 3? Pues bueno, aunque el ejercicio nos indica que responde a estímulos dolorosos, también responde a estímulos verbales, ¿cierto? De tal forma que yo le voy a dar un puntaje de 3. En humedad, vamos con a menudo húmeda. Yo le haría un puntaje de 2. Ya sabemos que no sufre de incontinencia, pero sí de sudoración. En actividad le voy a dar un puntaje de 1, ¿cierto? Porque está en cama. Y en movilidad en concordancia le voy a dar también un puntaje de 1. Está completamente inmóvil. En nutrición vamos a dejarlo en adecuado con un puntaje de 3 y en fricción nuevamente riesgo moderado 2 puntos. Esto nos da un total de entonces percepción 3, humedad 2, actividad 1, movilidad 1, nutrición 3 y fricción 2 para un puntaje de 12. Excelente, lo estás haciendo súper bien. El riesgo de este paciente de sufrir de una úlcera por presión es alto. Cuéntame en los comentarios si estás de acuerdo, si difieres conmigo en alguno de los puntajes, si le darías de pronto a alguno de los casos un puntaje diferente y sobre todo, ¿por qué tomarías esta decisión? Y obviamente no nos vamos a quedar hablando solo del problema. Veamos a continuación algunas recomendaciones para mitigar este riesgo. ¿Cuáles intervenciones y medidas preventivas se pueden aplicar? A continuación te proporciono 10 cuidados de enfermería para prevenir la aparición, evitar la progresión o promover la curación de las úlceras por presión. Primero, evaluación constante del estado de la úlcera por presión. Por ejemplo, con la escala de Braden y así monitorear su progreso y ajustar el tratamiento según sea necesario. Segundo, cambio frecuentes de posición, al menos cada 2 horas para aliviar la presión en las áreas vulnerables y mejorar la circulación sanguínea. Tercero, uso de superficies de soporte especializadas. Colocar al paciente en colchones y cojines antiescaras que distribuyan la presión y reduzcan el riesgo de daño en la piel. Cuarto, higiene y cuidado de la piel. Mantener la piel limpia y seca, especialmente en las áreas susceptibles de úlceras por presión. Quinto, nutrición adecuada, que favorezca la reparación de los tejidos y, si es necesario, administrar suplementos nutricionales. Sexto, manejo adecuado de la humedad. Utilizar productos para la incontinencia que mantengan la piel seca y cambiar pañales o absorbentes con frecuencia. Séptimo, desbridamiento de la úlcera. Esto puede hacerse de forma quirúrgica, enzimática o mecánica para permitir la cicatrización adecuada del tejido, siempre por indicación del médico tratante. Octavo, tratamiento con apósitos adecuados. Según el tipo y fase de la úlcera, pueden utilizarse húmedos, de hidrocoloides, de alginato, entre otros.
para promover la curación, mantener el ambiente adecuado para la cicatrización y reducir el dolor. Noveno, control especializado del dolor, administrando analgésicos, ya que el control adecuado del dolor es fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente y su colaboración con el tratamiento. Y décimo, educar al paciente, si es posible según su estado de conciencia, y por supuesto a su familia, sobre la importancia de la prevención de úlceras por presión, incluyendo el cambio de posición, el cuidado de la piel, la nutrición y la vigilancia de signos de infección. Estos cuidados de enfermería son esenciales para la prevención y el manejo de las úlceras por presión. Es así como la escala de Braden se convierte en una herramienta poderosa para prevenir complicaciones graves en nuestros pacientes. ¿Te gustó este video y te fue útil? No olvides darle like, compartirlo con tus compañeros y suscribirte a este canal para ver más contenido. Nos vemos en el próximo video.